¿Qué es volverse una sola carne con alguien cuando se tienen relaciones y a lo cual el apóstol Pablo llamó un grande misterio? Bueno, mis hermanos, pues ese es el tema 3 de esta serie, todo sobre el matrimonio verdaderamente bíblico. Y los dos temas previos a este los pueden ver en pantalla, así como los que le siguen a este tema 3. Les recomiendo que pausen el video para que puedan ver claramente el orden en que vamos a ir viendo todos estos temas. Recuerden que también vamos a hablar sobre divorcio, separación, recasamiento, pero necesitamos que vayan viendo estos temas en orden para que comprendan todo perfectamente bien. Este tema es primordial y pero muy importante para después poder comprender otras cosas espirituales acerca del matrimonio. Como por ejemplo, ¿por qué el adulterio es espiritualmente una de las causales de divorcio bíblico según el Señor Jesús? ¿Y por qué, por ejemplo, el maltrato no? En ese caso solo aplica la separación, más no el divorcio. ¿O por qué no es causal de divorcio, por ejemplo, el que el cónyuge sea un ladrón o un asesino? ¿Por qué solamente el adulterio? ¿Qué pasa ahí con el vínculo que se había hecho previamente de ser hechos una sola carne? ¿Y por qué cuando los reyes tenían concubinas no era estorbo ese vínculo de ser una sola carne con la esposa? ¿O por qué los que tenían concubinas no estaban en fornicación? Etcétera, etcétera. Por eso es importante que los videos los vean todos y en orden además, para que no se vayan a perder y le entiendan muy bien a todo. Primeramente debemos de recordar que Dios dijo desde el principio que cuando un hombre dejaba padre y madre para irse a vivir con una mujer con la intención de tomarla por esposa y se unía sexualmente a esa mujer, pasaban a ser un matrimonio legítimo ante Dios y ante los hombres. Eso lo podemos leer en Génesis 2:24, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán, atención, serán una sola carne. Serán una sola carne. Dense cuenta, mis hermanos, que Dios dice que además de hacerse un matrimonio legítimo ante Él, ante Dios, con esa unión, aparte de ser un matrimonio, se están volviendo una sola carne. Ahora bien, esto podría parecer solamente una frase poética como para describir con belleza lo hermoso que es la unión de dos personas, pero no es eso. Y lo vamos a corroborar cuando veamos que el mismo Señor Jesucristo vuelve a decir esas frases, pero cuando el Señor Jesús lo dice en Marcos 10:7 y en Mateo 19, el Señor le agrega algo todavía, que entonces ya no serían más dos, sino uno. Dice así en Marcos 10:7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. De esta manera vemos que no era esto solamente una bella frase poética, sino una realidad bíblica revelada por Dios, un misterio espiritual. Y esto de afirmar que es un misterio espiritual no es solamente una idea personal que yo me haya inventado o algo así, no, sino que el mismo apóstol Pablo, hablando por el Espíritu Santo de Dios, nos revela que efectivamente ese hecho de hacerse los esposos una sola carne era un misterio espiritual. Y además dice grande misterio. Dice así Dios en Efesios 5:28 al 32. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pues dice la Escritura, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas lo que yo les hablaba antes era respecto de Cristo y de la iglesia. Muchas personas a veces piensan que al decir Dios se harán una sola carne, Dios solamente estaba usando un eufemismo para referirse al acto sexual. O sea, un eufemismo es una expresión que suena más suave o más decorosa y que sustituye a otra que suena de mal gusto o grosera o demasiado franca, digamos. En este caso, algunos piensan que Dios usa la frase serán una sola carne como un eufemismo para sustituir la palabra coito o para evitar decir y tendrán relaciones sexuales. Donde, por cierto, técnicamente sí se estarían uniendo las personas, por así decirlo, en una sola carne al realizar el acto sexual. Pero no era una forma bonita de decir coito ni un eufemismo para decir relaciones sexuales. No era eso, sino una realidad espiritual, un misterio grande, donde de alguna manera que aún no entendemos bien,
por algo dice Pablo que es un grande misterio, Dios crea un vínculo entre esas dos personas y ese vínculo va más allá de lo que nosotros podemos ver. Porque ante los ojos de los hombres son dos carnes diferentes o dos cuerpos diferentes. Pero en la realidad de Dios, ellos ya tienen puesto por Dios una unión o un vínculo donde literalmente Dios los hace en la realidad espiritual, un solo cuerpo de carne y no dos cuerpos de carne separados. El Señor Jesús fue muy claro y muy explícito cuando dijo, de tal manera que ya no son más dos, sino uno. No lo podemos ver ni lo podemos entender muy bien quizás porque es un misterio, dice la misma Biblia. Pero Dios dice que es una realidad espiritual y así debemos de creerlo y de entenderlo porque Dios no miente. Ahora bien, ¿cómo podrían ser una sola carne, dos cuerpos que ante nuestros ojos son diferentes y que a veces están incluso hasta separados por largas distancias? Quizás la esposa está por allá en Rusia y su marido está en viaje, por ejemplo, en México. ¿Cómo pueden esos dos cuerpos separados ser un solo cuerpo de carne al mismo tiempo? Es un misterio, pero es una realidad de Dios que Él nos dijo. Yo suelo explicarles a las ovejas de la congregación esto, poniéndoles un ejemplo, quizás un tanto torpe o burdo, pero que puede servir para ilustrarles un poquito acerca de esta situación. Pueden irlo viendo en la imagen que aparece aquí abajo. Yo les digo que es como una célula cuando se está dividiendo. No sé si ustedes sepan que una célula cuando se empieza a dividir, se empieza a hacer delgadita por la mitad, delgadita por el medio, y se empieza a separar en un proceso que se llama mitosis. Y mientras más se separa, la parte del medio se va haciendo más y más delgadita cada vez. De tal manera que se va haciendo una especie de hilo muy delgadito que une ambas partes, pero que tarde o temprano se va a romper y se va a separar. Bueno, pues yo les digo a los hermanos que hagan de cuenta que esas dos partes de esa célula son el esposo y la esposa, unidos por ese largo filamento delgadito que los va a hacer una sola célula, o en este caso una sola carne. Y les digo que en el caso de la célula, tarde o temprano ese filamento que está estirándose se rompe y pasan a ser dos células separadas. Pero a manera ilustrativa les comento que en el caso del matrimonio, ese filamento que los une se va haciendo más y más y más delgadito cada vez más, y por más que ellos se separen y se vayan muy lejos el uno del otro, uno en un país y el otro en otro, ese filamento nunca jamás se va a romper, solamente se hace extenso y delgadito y se estira, pero sigue uniéndolos en una sola carne. En el caso de la célula, nosotros sí podemos ver con nuestros ojos o con un microscopio pues ese filamento en tanto que se va estirando y no se rompa si es que lo miramos. Pero en el caso de la vida real, ya de un matrimonio, nosotros no podemos ver ese filamento que los va uniendo, aunque ciertamente Dios sí lo está viendo, porque en la realidad espiritual, Dios ya los hizo una sola carne y creó de manera real un vínculo entre ellos, en su carne real y en su carne literal, aunque nosotros no podamos ver ese filamento de unión. Y si entendemos que es real y es literal esta verdad que Dios nos dijo, acerca de que Él forma un vínculo que los hace en verdad una sola carne y que el que lo hace es Él mismo en el terreno espiritual. Si entendemos eso, entonces seremos capaces de comprender el por qué Dios dijo, y lo que Dios unió, Dios no lo separa el hombre, porque literalmente es Dios el que los unió, porque fue Él el que hizo ese vínculo de ser hechos una sola carne. No lo hizo el hombre al tomar sexualmente a la mujer, porque eso es solamente un acto físico, sino que lo hace Dios y solamente Dios cuando un hombre y una mujer tienen un acto sexual. Atención con esta frase, el vínculo de ser hecho una sola carne lo hace Dios y solo Dios cuando un hombre y una mujer tienen un acto sexual. Atención, cuando un hombre y una mujer tienen un acto sexual. Y no necesariamente si se casan, sino incluso si solamente tuvieran una relación sexual sin hacerse esposos, o sea, una fornicación. Y entiéndase que cuando digo la frase sin hacerse esposos, no me estoy refiriendo a que si firmaron o no firmaron algo, como ya lo hemos explicado en videos pasados, sino me refiero a que solo si hubo una relación sin la intención de hacerla en ese momento su esposa, a la pareja que está tomando sexualmente. Entonces, si se tienen relaciones sexuales, sea que se tomen por esposos o que lo hagan simplemente por tener relaciones y fornicar,
De todas maneras, dice la Biblia, se crea por Dios un vínculo entre esas dos personas de ser ahora una sola carne. Y esto lo vamos a corroborar en Corintios 6 en un momento, pero grabémonos esa frase. Es bien importante para que después comprendamos perfectamente bien los demás temas que son relativos a fornicación, adulterio y divorcio. Y es muy importante también para que algunas personas que a veces andan en contienda, que sin entender de argumentos bíblicos y cerrando los ojos a todos los pasajes, todos los contextos y todos los versículos que nosotros les citamos para mostrarles la verdad bíblica, ellos dan como argumentos preguntas sin sentido nada más, tales como: si no hubiera matrimonios legítimos por ceremonia religiosa y por lo civil en la Biblia, entonces ¿por qué Dios dijo que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre? Bueno, en primer lugar, nosotros nunca jamás hemos dicho que no haya matrimonios legítimos en la Biblia, sino que hemos dicho todo lo contrario. Hemos argumentado bíblicamente y mostrado que efectivamente hay matrimonios legítimos en toda la Biblia, pero son aquellos que se unen de esa manera bíblica en que Dios ordenó, tomando el hombre mujer y viviendo con ella. Es una necedad que sigan diciendo que ¿y por qué decimos que no hay matrimonios? Cuando en realidad en todo momento hemos dicho que sí los hay, pero solo los bíblicos. Y en segundo lugar, que cuando Dios dijo en la Biblia la frase, lo que Dios unió, esa frase, lo que Dios unió, el Señor Jesús la dijo sabiendo que Dios es el que hace una sola carne a las personas y que lo hace cuando la gente se une sexualmente. Y cuanto más si se trata de una unión con matrimonio. Por eso dijo el Señor Jesús que lo que Él, Dios, une, no lo puede separar el hombre. Pero nunca jamás Jesús dijo esa frase, lo que Dios unió, nunca jamás lo dijo pensando Él, como piensan los hombres, de que se estuviera Él refiriendo a que haya habido una ceremonia religiosa en un templo con un ministro que los casó, entre comillas, y que ahí Dios los haya unido entonces como un matrimonio. Cuando el hombre ministro dijera la frase, yo los declaro marido y mujer, y que luego tienen que firmar un papel y que entonces eso es lo que Dios unió. No, Señor, eso es lo que unieron los hombres, o ceremonias que hacen los hombres que creen que ellos pueden unir, pero no están en la Biblia. Dios nunca dijo esa frase por eso, porque solamente Dios puede hacer a una pareja una sola carne. Es un misterio espiritual. Eso es lo que Dios unió. Así que Dios no estaba diciendo esa frase acerca de esas ceremonias nuevas y raras que se hicieron y se inventaron los hombres, porque ni siquiera existían en tiempos bíblicos, ni desde el principio ni hasta el final de la Biblia, sino que Él fue muy explícito cuando dijo que Él los hace una sola carne cuando el hombre toma sexualmente a la mujer. Y no solamente en Génesis y en los Evangelios lo dice, también lo corroboran las cartas de Pablo, donde se nos recuerda en Corintios 6 que incluso el unirse una sola vez a una ramera o prostituta nos haría con ella una sola carne. Por lo tanto, el vínculo de hacerse una sola carne con alguien no es necesariamente por casarse con ella, sino solo por tener relaciones sexuales con ella, incluso así sean con una ramera. Y eso es lo peligroso y lo importante de las fornicaciones, mis hermanos, porque el asunto espiritual en una fornicación va más allá de un simple hecho carnal. Y esto lo podremos corroborar con la Biblia, cuando el apóstol Pablo nos dice que un hombre que se une a una prostituta o ramera, solo por ese hecho también se hace con ella una sola carne, espiritualmente hablando, por supuesto. Dice así en 1 Corintios 6, del 15 al 16, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? En ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera se hace un cuerpo con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una sola carne, etcétera, etcétera. Pablo nos muestra que el que se une a una ramera se hace una sola carne con ella, aunque obviamente la intención del que se unió a esa ramera definitivamente no era hacerla su esposa en ese momento. No es que se estaba casando con ella, solamente quería fornicar. Pero sin embargo, sí se está creando en ese momento, quiera o no, un vínculo de pareja en el que se hacen una sola carne por tomarla sexualmente. El vínculo de ser una sola carne
se crea cuando un hombre y una mujer tienen un acto sexual. Esta revelación que el Espíritu nos hace en boca de Pablo es bien, pero bien importante, mis hermanos, porque sienta las bases para que comprendamos por qué en una fornicación o en un adulterio sí se podrían ya estar sentando precedentes y causales de divorcio, como el Señor Jesús nos lo dijo, a diferencia de con cualquier otro pecado, cosa que vamos a abundar más en los videos siguientes. ¿Qué es el adulterio realmente en la Biblia? ¿Qué es realmente el divorcio bíblico? ¿Y qué es la separación bíblica? Que no es lo mismo que el divorcio. Ahí vamos a abundar más sobre el rompimiento del vínculo de haber sido hecho una sola carne, lo cual permitiría entonces en dados casos un divorcio sin culpa ni pecado delante de Dios, según lo dijo el Señor Jesucristo mismo. Porque, como podemos ver, lo que pasa en ese caso es que en la fornicación con una ramera o con cualquier otra persona con la que se fornique, estaría ya interviniendo también el vínculo de hacerse una sola carne con ella. Y ahí se crea todo un problema en cuanto al vínculo matrimonial previo que ya había en el caso de los casados. Y en los videos sucesivos vamos a ir viendo un poquito más sobre cada uno de estos temas específicos, cómo es que interviene o se mancilla o se viola o se rompe, según cada caso de que se trate, ese vínculo de ser hecho una sola carne con la mujer. Por ejemplo, en la fornicación o en el concubinato o en el adulterio y en el divorcio. Este concepto y este tema de hoy de hacerse una sola carne con la pareja sexual solamente se puede explicar completo en cada uno de los contextos de cada uno de los casos que vamos a ir mencionando en los videos que vamos a ver. Porque interviene de manera diferente si es que es una fornicación o si es un concubinato o un adulterio. Pero era bien importante que el cristiano entienda y conserve en su corazón y en su mente el concepto de que incluso al fornicar con una ramera o con cualquier persona, una persona se está haciendo ya automáticamente una sola carne con esa persona con la que fornicó, creando un vínculo espiritual. No te pierdas las formas en que actúa este vínculo en cada caso en los demás videos que vamos a ver, mi amado hermano. De momento yo me despido, pero les recuerdo, mis amados hermanos, que las falsas doctrinas se andan compartiendo por las redes por montones. Y la sana doctrina muchas veces el cristiano verdadero no se empeña en que crezca y se propague. Haz una obra para el Señor apoyándonos a compartir estos videos, mi amado hermano. Considera que así como tú andabas buscando una respuesta bíblica sobre este problema en tu situación conyugal o en tu divorcio, no sé, o de recasamiento, o de que te llamaban fornicario y te negaban el bautismo o cosas así, así como tú buscabas respuesta, hay muchos hermanitos que buscan respuesta y que tienen tremendos tropiezos en la actualidad y que necesitan tu ayuda. Ayúdanos a ayudar a esos otros hermanos, a quitarles los tropiezos de las doctrinas de hombres. Comparte por favor este video para la gloria de nuestro precioso Señor Jesucristo. Por mi parte yo me despido, mis amados hermanos, soy su hermano el pastor Martín Bonilla. Recuerden que están en la Biblia, dice así: